Aunque las mujeres han participado en la creación del arte a lo largo de la historia, su obra, en comparación con la de sus homólogos masculinos, ha sido a menudo oscurecida, pasada por alto e infravalorada. El canon occidental históricamente ha valorado más las obras de varones que las de las féminas. Muchas de sus obras han sido atribuidas erróneamente a Buenas tardes o buenas noches, les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 78 de la tertulia de Arte y Cultura Culturarte desde la Biblioteca Municipal de la Pechina de Valencia, Ciudad, España. Hoy vamos a hablar sobre la mujer artista y para ello tenemos con nosotros a los siguientes tertulianos. En primer lugar tenemos por la mi derecha aquí a José Carles Laínez, que es escritor y editor, además de otras muchas cosas que luego hablaremos. Luego tenemos a Juana Espín, que es la directora, aquí a mi izquierda, de la Biblioteca Municipal de la Pechina, donde estamos. Después tenemos a Amparo Huesa, a mi izquierda, que es también escritora y profesora. Y a Blanca Abad, bibliotecaria, también de esta misma biblioteca de aquí. Bienvenidos a todos. En este caso sois todos nuevos, por primera vez estáis en la tertulia Culturarte. Fenomenal, estupendo. Hoy hay que decir que cumplimos 15 años de las tertulias Culturarte. Hoy, en marzo de 2008, fue cuando hicimos la primera y hoy hacemos la 78 con 15 años después. O sea que es bastante importante para nosotros. Después también deciros que esta tertulia se está grabando íntegramente en vídeo y se publicará en Culturarte RTV, canal de YouTube. Y también será publicada en nuestra web, asociacionculturarte.org. Tenemos con nosotros también como cámara de vídeo a Bárbara y como fotógrafa invitada al evento a Victoria Molina, que es también socia y abogada. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con el tema, propiamente que nos ocupa. También quería decir que hay dos peticiones que tenemos en la asociación bastante importantes, que son las de un museo en Valencia para Sorolla y un círculo de Bellas Artes en el Palacio de Comunicaciones. Estas son dos ideas que tenemos pensadas bastante profundamente y que creemos muy necesarias para esta ciudad. Bueno, dicho esto, pues vamos a hablar naturalmente de las mujeres artistas, es decir, la problemática de la mujer un día como hoy, el Día de la Mujer, evidentemente pues es muy amplia, desde muchos puntos de vista. Aquí vamos a intentar centrarlos sobre su práctica artística a lo largo de la historia, qué problemas ha encontrado, qué problemas han habido, qué descubrimientos hemos podido tener. Por ejemplo, en la prehistoria se dice que casi todas las pinturas rupestres, lo último que se está diciendo, fueron hechas por mujeres, y esto apenas se sabe. Y como eso, muchas otras cosas que vamos a intentar hoy darles luz, darles visibilidad. Es un tema que cualquiera de nosotros puede ir empezando por donde quiera, en este sentido. Como yo simplemente quiero recordar una exposición que hubo hace poco en Valencia, que ya no está, que se llama Hacia Poéticas de Género, Mujeres Artistas en España, 1804-1939, que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que a mí personalmente me sorprendió enormemente porque había un montón de mujeres de esos años, 1804-1939, que hacían una obra verdaderamente significativa y es absolutamente desconocido. O sea, no ya los nombres, sino la obra en sí misma. Es decir, una realización espectacular y muy diferente pues, de lo que hacían los hombres, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso, vamos a ver por qué ha sucedido todo esto, cómo está el tema actualmente y todo lo que se nos ocurra. A ver, ¿alguien quiere empezar? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Quieres decir alguna cosa? Vale, pásame. Sí.
Bueno, yo voy a empezar por la primera mujer artista reconocida en la historia, que es Sofonisba Anguissola. A lo largo de la historia han existido muchas mujeres artistas, sin embargo, muchas de ellas pues tuvieron que permanecer en el anonimato para no ser juzgadas por la sociedad, y muchas de ellas no se les permitía estudiar nada de arte ni entrar en esos círculos. Esta pintora trabajó junto a Alfonso Sánchez Coello, a quien le atribuyeron una de las obras del artista, que además ha habido varias de ella que se la han adjudicado determinados hombres. Esta mujer nació en 1535 en Cremona, ahora Italia, y bueno, pues era la mayor de 6 hermanas y un hermano. Y el padre pues animó a todas las hijas a que entraran en el mundo del arte. O sea, solo podían entrar o bien por una relación de poder o por una relación masculina, si no era imposible. Cuando Sofonisba cumplió 14 años, pues fue enviada a estudiar con Bernardino Campi, un reconocido pintor de retratos y escenas religiosas, en la escuela de Lombardía. ¿Qué pasa? Que ella quiso seguir su formación como pintora, aparte de por todos estos hombres, pues con estudios de anatomía y de otro tipo de cosas. Y claro, pues no le fue posible, porque en aquella época era impensable que una mujer viera a personas desnudas. Ella sí podía desnudarse, pero no podía ver ni a modelos desnudas, ni desnudos, ni nada realista. Así que se tuvo que dedicar a hacer retratos y alguna que otra parte religiosa. Y la siguiente, ya paso la palabra a los demás, os voy a hablar de Artemisia Gentileschi, que es la primera artista feminista de la historia. La anterior era del Renacimiento, esta es de la parte barroca. Y bueno, es una pintora romana que nació en 1593, un poco posterior a la que os he comentado antes, y su cuadro más famoso es Judith decapitando a Holofernes. Esta mujer fue mandada también a estudiar con artistas hombres, y en una de ellas también promovida por su padre, y uno de los amigos del padre pintor la violó. Entonces se hizo un juicio, le dieron a elegir al reo si quería 5 años de trabajos forzados o salir de Roma. Eligió salir de Roma, pero no salió de Roma. ¿Quién salió de Roma? Artemisia. Entonces se casó así a bote pronto, corriendo, con otro artista, y se fue. Se fue, pero lo llevaba dentro, el veneno. Entonces, al año siguiente, ella pintó este cuadro que no tiene desperdicio, porque no se ha ahorrado ni una gota de sangre. O sea, le corta la cabeza al Holofernes. En su momento fue... A ver, ella hace ahí una historia, pero realmente es su historia. Y le corta la cabeza. Y bueno, es uno de los primeros cuadros feministas, porque ella se venga dentro de su arte de la única manera que la sociedad en ese momento le deja. Y bueno, pues con esto ya paso la palabra a cualquiera. Gracias. Mira, siguiendo con aquí tengo Un momento. un autorretrato de la autora que estabas comentando al principio, de Sofonisba Anguissola, sí, que es increíble, pero fue un autorretrato, pero no. ¿Sabéis lo que sucedió? Que le dieron todo el privilegio a Anton van Dyck. ¿Sabéis de este tema algo? Supongo que vosotros, ¿no? Pues no. Lo digo porque, claro, la mujer no podía pintar. Estamos hablando de hace muchísimos años. Déjame un segundito. Dice: nací en una familia que cultivó mi pasión por las artes. En realidad, el objetivo de mi padre fue que ahondáramos en nuestros talentos.
porque ese talento probablemente sería el alimento de un mañana incierto, siempre para cualquier mujer. En el tiempo que me ha tocado vivir, las mujeres estamos destinadas casi en exclusiva a traer hijos al mundo. Y si tenemos inquietudes artísticas, quizá con suerte, ayudar con los colores y los pigmentos en un taller. Estamos hablando de 1624 y ella se estaba haciendo un autorretrato ya. Y ya le estaban diciendo que su firma no era su firma. Sí, o sea, efectivamente. Bueno, lo que yo os pediría es que fuerais un poco más breves en las intervenciones, porque no es una mesa redonda, sino una tertulia en la que todos tenemos que comentar lo que dice el otro. Por ejemplo, todo lo que has dicho tú es para comentarlo y tal, para que sea más dinámico. Y ahora añadiré también que no hace falta irse tan lejos para ver cómo la mujer ha estado en un segundo plano. Es decir, si nos situamos en el siglo XX, desde el inicio, vamos, pues cualquier movimiento artístico, cualquier tipo de movimiento literario, de generación literaria a la que estamos tan acostumbrados de oír nombres y de tenerla en pedestales, nos damos cuenta de que las mujeres que han participado en ella han sido absolutamente borradas o secundarizadas. Ya en el futurismo, pues bueno, la gente, pues sí, el futurismo verdaderamente no es un movimiento que tenga grandes proyecciones masculinas artísticas, salvo la de Marinetti. Pero ahí estaba Valéry de Saint-Point, que es muchísimo más radical que cualquier otro futurista, lanzando manifiestos también, publicándolos en francés y en italiano al mismo tiempo, revolucionaria en la danza y que fue un tanto olvidada o que es absolutamente olvidada. Si venimos un poco más, esto es en los años 10 del siglo XX, si nos venimos un poco más para aquí, en la generación del 27 española, pues bueno, los nombres son masculinos. Lorca, Cernuda, Aleixandre, qué decir. Y entre las muchas, es que ni siquiera Maruja Mayo está considerada como un poco como la loca del grupo. Cuando era pintora, era también autora, era una mujer de primer nivel y también secundarizada. Y ya en la generación Beat, pues bueno, tenemos la idea así de Jack Kerouac en el camino, con su amigo Neil Cassady, Allen Ginsberg, Gregory Corso, pero todas las mujeres que hubo en la generación Beat, pues nombres, pues nos acordamos del de Diane di Prima, pero había bastantes, pero incluso una exnovia de Jack Kerouac tiene un libro que es Personajes secundarios, donde trata de reivindicar el papel que tenían las mujeres en aquel momento, que fue solamente masculino y homoerótico en cierto sentido. O sea que en el siglo XVII sí, pero por desgracia tenemos una larga trayectoria de anulación de la mujer. Rosa Roig y su hermana sacaron, bueno, ha habido una exposición los últimos años de escritoras valencianas. Y yo no sé si me equivoco ahora en el dato, pero si no me equivoco estaré muy cerca de ser fidedigno. Hay muchas escritoras valencianas. Lo que pasa es que, claro, en una época en la que solamente la clase alta podía escribir, y esa clase alta normalmente eran monjas. ¿Qué ocurre? Que la obra de estas monjas está manuscrita, o está perdida, o sigue en los archivos de los conventos o de los monasterios. No sé si meteré la pata, pero yo creo que entre Isabel de Villena, siglo XV, la gran escritora del siglo de oro y la gran escritora también del final del medievo, y Amalia Fenollosa, que es una escritora castellonense del siglo XIX, yo creo que no hay ninguna autora valenciana con obra editada. Eso alguien quizá me puede corregir y me hará... María Benedicto. No, estoy hablando del siglo XIX. Amalia Fenollosa es del siglo XIX, es una poetisa romántica de Castellón de la Plana, sí, sí. No, del XV al XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, así como en otros lugares sí que hay, incluso en la literatura en lengua asturiana, en la literatura en lengua aragonesa hay mujeres pues, Isabel de Rodas o Ana Barca de Bolea en el caso de la aragonesa, o la hermana de Jovellanos, Josefa de Jovellanos en el caso de la asturiana. En Valencia es la desaparición total. Que sí, tenemos, y no lo haré más largo, ya añadiré luego algo personal sobre ese tema. Muy bien, estupendo.
Bueno, efectivamente, o sea, ya sabemos todos, y por eso estamos aquí con este día, que hay una gran discriminación, digamos, o una gran misoginia con respecto a la mujer a lo largo de la historia. Ha habido diferentes fases, unas más cruentas, digamos, más salvajes que otras han sido más igualitarias. Pero en ese sentido yo creo que más que poner la llaga, digamos, en ese tema de esa diferencia, que ya lo sabemos, ya se ha dicho, ¿no? Que hay poca gente, pocas mujeres que han sido realmente visibilizadas durante la historia en el arte, vamos a intentar entrar un poco en las causas del por qué ha pasado esto, ¿vale? O sea, no a nivel histórico ni científico, sino ¿qué os parece a vosotros con lo que ya sabéis de historia, de literatura, de experiencia personal, por qué ha pasado todo eso y qué puede pasar en el futuro? O sea, esto es lo que a mí personalmente me interesa más de todo este tema, porque está claro que ya en todas partes se ha comentado la discriminación, la misoginia, la separación que ha habido a lo largo de la historia, como digo. Podemos, si queréis, entrar un poquito en el detalle, en el matiz de cuándo ha sido mejor, cuándo ha sido peor. El siglo XIX, por ejemplo, pues con el matrimonio burgués, pues fue cuando parece ser que fue peor la situación, ¿no? Que empeoró de una época anterior mejor, etcétera. Pero ¿por qué creéis que esto ha sido así? O sea, profundizar un poquito en vuestra experiencia, a ver qué creéis que ha sucedido en todos estos años, en todos estos siglos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar con dos citas. Una cita de Jean-Jacques Rousseau en una carta que le escribió a D'Alembert, que como sabéis es enciclopedista. Dice, en general las mujeres no sienten amor por ningún arte, no tienen un conocimiento apropiado de ninguno y carecen de genio. Esto lo dijo Jean-Jacques Rousseau, que en Occidente se considera pues, una cumbre tanto en el pensamiento filosófico como pedagógico y como político. La siguiente cita es del doctor Bruno Bettelheim del año 1965 y dice, por mucho que las mujeres quieran ser buenos científicos e ingenieros, lo que quieren ante todo es ser compañeras de los hombres y madres. Entonces, a mí me da la sensación que este pensamiento, en el siglo XXI que estamos, sigue existiendo. ¿Por qué razón? Pues porque existe una idea de que la mujer es diferente al hombre, pero no solo es diferente, es inferior al hombre. ¿En qué se manifiesta esta inferioridad? Pues en eso, en que la mujer, a la hora de la verdad, lo que quiere es estar guapa, casarse, tener hijos y poco más. Esa es una idea que muchísimos hombres no admitirán, no lo dirán, ni menos ahora. Pero en el fondo, a lo mejor resulta que un porcentaje altísimo lo piensa. Entonces, para mí, que estamos viviendo un momento en que, por un lado, sí, es verdad, la mujer ha conseguido muchas metas que han sido muy difíciles de lograr, pero por otro se le está poniendo a la mujer muchísimas trabas continuamente. Lo que pasa que la hipocresía hace que no se admita la cantidad de trabas que siguen existiendo tanto en el mundo laboral como en el mundo de la pareja, como en el mundo de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo que en el mundo del arte es un reflejo más de todo lo demás. Y cuando hablamos de arte, yo no solamente diría pintoras, yo diría compositoras de música, yo diría todo tipo de expresión artística, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, que en el mundo de la música, pues ser directora de orquesta, que sí que las hay, mujeres directoras de orquesta, pero que también les ha costado muchísimo, y también el mundo de la música clásica pues también tiene sus códigos, tiene sus jerarquías, y entonces es muy difícil que una mujer consiga ser directora de orquesta, por ejemplo, que algunas lo han conseguido. Directoras de cine, pues ahora se empieza a ver, pero parece ser que históricamente sí que en el inicio, tanto en el inicio de la fotografía como en el inicio del cine, había montones de mujeres, ¿no? Yo a mí me ha llamado la atención en el caso de la fotografía la primera mujer de Hermann Hesse,
que montó un estudio fotográfico, pero claro, ¿qué pasó? Que no se pudo realizar como artista, como fotógrafa, ¿por qué? Precisamente porque se casó con Hermann Hesse. Entonces ahí ya tuvo un dilema de tal magnitud, tuvo 3 hijos, Hermann Hesse quería ganar el premio Nobel, tal. Conclusión, que esta mujer, que se llamaba, si no recuerdo mal, María Bernoulli o algo parecido, que era de familias importantes de científicos, pues acabó ingresada con un trastorno mental. La primera mujer de Hermann Hesse, que fue de las pioneras vanguardistas que montó un estudio fotográfico en Europa. Entonces yo sí que veo que han habido muchísimas mujeres artistas, muchísimas, pero el problema ¿cuál ha sido? Pues que a lo mejor se han quedado en casa o las conocía su familia y 4 más. ¿Por qué? Porque estaba muy mal visto que una mujer saliera de su entorno, digamos, del hogar. Porque la mujer se tenía que dedicar pues, a ser virtuosa, a que no hablaran mal de ella. Entonces, aunque fuera muy artista, pues lo que no había era proyección de su obra, con grandes dificultades. Ya, ¿qué mujeres pienso yo que han ayudado a las que venían detrás? Pues para mí es un referente Virginia Woolf, en el sentido de que, claro, ella lo vio tan claro el problema que ella desde el principio se dedicó a decir, lo primero, una habitación propia. Lo segundo, pues eso, tener un trabajo intelectual riguroso, y entonces pienso que gracias a estas mujeres que tuvieron unas circunstancias que hicieron que llegara su obra hasta nosotras y nosotras pudiéramos tener unos referentes femeninos, que es otra cosa que falta en la sociedad, porque todos los referentes, no sé por qué, son masculinos. Entonces las niñas lo que necesitan son referentes femeninos, no masculinos. Entonces yo pienso que gracias a estas mujeres que ahora, por ejemplo, Clara Campoamor, pues parece ser que también es un referente en cuanto al voto femenino. O sea, pienso que todas estas mujeres, gracias a ellas, pues en la actualidad tenemos las mujeres una visión un poco más amplia de lo que podemos llegar a realizar. Pero que, por supuesto, no hay seguridad de cara al futuro, porque si miramos la historia, pues se da un paso adelante y 2 hacia atrás. Entonces no quiero ser tampoco pesimista, pero solo con que veamos el ascenso de los fascismos, Hitler, Franco, Mussolini, lo primero que tenían en común, y claro los 3, era que la mujer se tenía que quedar en casa. Y eso es hace poquísimo tiempo. Por lo tanto, no es que yo sea pesimista, es que si miramos la historia, pues eso es una amenaza constante. Es lo único que podría decir. No, pues que a este respecto de lo que estabas hablando, en la Primera Guerra Mundial, cuando todos los hombres tuvieron que irse al frente, fue un momento donde la mujer pasó de un papel secundario a tener una importancia, porque se hizo cargo del trabajo exterior, del trabajo en las fábricas, de todo lo que tenían que hacer. Pero cuando los hombres volvieron del frente, se exigió que se les diera otra vez su lugar y volvieron a mandar a las mujeres a casa. Y precisamente a partir de ahí es donde la mujer, que ya se había empoderado, que había aprendido a ser independiente y que había adquirido una serie de derechos, al verse sin ellos, pues fue cuando empezaron a juntarse las mujeres para reivindicar, y fue, digamos, que la primera ola feminista, donde se fueron juntando varias generaciones. Entonces estaban las mujeres de los años 14, que eran Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen de Burgos, María de la Olejárraga, todas estas,
se fueron uniendo con las del 27, que fueron, pues eso, María Teresa León, Maruja Mayo, Concha Méndez, Josefina de la Torre. Todas ellas se unieron y formaron lo que son las Sin Sombrero, que si habéis visto el documental, en fin, esto viene de muchísimo antes, porque en la prehistoria, a ver, por ley de vida siempre el fuerte puede al débil. Evidentemente la fortaleza masculina es obvia, porque eso es naturaleza viva. Entonces, si ya en la prehistoria el hombre salía a cazar y sin la caza no había comida y sin comida te morías, pues ya se estableció ahí una especie de poder sin tener en cuenta qué es lo que hacían las mujeres. Esas pinturas rupestres que hay allí, claro, ¿quién las iba a hacer si ellos estaban cazando? Pero eso luego pues no se ve. Y bueno, sigo paso. Muy bien, gracias. Qué interesante es escuchar todo, ¿verdad? El principio hasta la actualidad y encontrarnos con momentos como este, ¿no? El que estamos viviendo, el arte también de la conversación, en la que nos estamos encontrando este arte que no se puede copiar, que permanecerá y que es intocable, ¿no? Que es este momento que estamos viviendo. Y yo me pregunto, supongo, también estabas comentando que había muchas publicaciones que ojalá hubieran estado y que no están. Son muchas carencias. Pero ahora nos encontramos, yo soy bibliotecaria, trabajo aquí, muchos me conocéis, y lo que puedo decir, que no sé si podría decir que el 80% de las demandas literarias son de mujeres. Siempre piden mujeres, estamos de moda, es nuestro momento. ¿Los hombres? ¿Los hombres también? Por supuesto, siempre. Estamos hablando ahora de la mujer porque es nuestro día, ¿no? Y no es que dejemos al hombre, caminamos juntos, no luchamos con ellos. Los libros de hombres también son de mujeres. Sí, los hombres leen a las mujeres y las mujeres a los hombres. Siempre. Pero nos encontramos en este momento ahora, estamos en el 2023, 2022, etcétera. Quiero decir que todo lo que ha pasado, lo que ha acontecido hasta la actualidad, ha habido mucho trabajo. Vamos a ver, nosotras, por ejemplo, tenemos que seguir pariendo. Cuando yo vea a un hombre pariendo, entonces, quiero decir, tenemos que gestar, tenemos que hacer muchas cosas que nos quitan tiempo para el arte. Estamos hablando de arte, ¿no? Y el arte son muchas cosas. Lo hablaba con Juana ayer, que era el arte. El arte es muy amplio. Pero hablando de la literatura, que es lo que nos concierne, por lo menos lo que yo conozco, al detalle sí que puedo decir con mucha satisfacción que las mujeres escribimos de otra manera, con una perspectiva distinta, y que me encanta cómo escriben los hombres, pero cuando yo leo una mujer sé que es una mujer, que tiene una perspectiva como yo, es lo que yo necesito en reconocerme, ¿no? De alguna manera. Y por eso me gusta leer mucho los libros de mujeres, tengo muchos aquí para deciros. Hay uno en concreto que os lo recomiendo, que se llama El arte de la conversación, de Catherine Blitt. Pero sí que quisiera deciros que Carmen Martín Gaite, no sé si la conocéis, creo que es una escritora que lo que dice es esto, dice: la literatura viene a reemplazar la ausencia de una posibilidad real de conversación, el lugar en el que encuentra el verdadero placer del lenguaje. Dice: si pudiéramos hablar bien con toda la gente, tal como queremos, y tuviéramos un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. A raíz de lo que había comentado Amparo, de que las niñas necesitan modelos femeninos, yo creo que todo el mundo necesita modelos, los niños también necesitamos modelos femeninos y las niñas también necesitarán modelos masculinos, porque al hilo de lo que estaba comentando antes, de cómo las mujeres han sido desvirtuadas o silenciadas, no digo que conscientemente, sino que quizá ellos estaban tan felices consigo mismos, pues, y encantados de haberse conocido, que no hacía falta a ir más allá. Si estaban Lorca, Cernuda, Aleixandre, Alberti, bueno, Lorca pobre, pero si estaban ellos, pues no sé, pues ellas, pues era la mujer de Alberti, Cernuda y Aleixandre además eran gays, o sea que
Yo creo que no necesitaban tanto, aunque bueno, hay fotos, hay cartas, hay ejemplos que muestran una estrecha relación con algunos miembros femeninos de aquella generación del 27. Pero me acuerdo de una frase que ahora se me ha ido, así que vuelvo a lo que estaba diciendo. La frase era de Ernst Jünger sobre cómo se establece el canon literario. Cuando uno entra en algunas determinadas literaturas, se da cuenta de que la mujer sí que está, y quizá porque está es por lo que te percatas de por qué algunas otras o en otros sitios no están. Si estamos en el ámbito de la literatura en catalán, pues bueno, tenemos ahí a Isabel de Villena, que escribió en valenciano en el siglo XV. Luego damos un gran salto, porque bueno, viene la decadencia en todo el territorio, y ni mujeres ni prácticamente hombres, hay que con una pinza hay que extraerlos. Pero si llegamos ya a partir del siglo XIX, los grandes nombres de la literatura gallega, por ejemplo, o catalana, son de mujeres. Es decir, ¿qué sería la literatura gallega si no hubiera estado ahí Rosalía de Castro? Y además promocionada desde el mismo origen, desde el mismo origen de su obra, aunque bien es cierto que luego dejó de escribir en gallego. ¿O qué sería de la literatura catalana sin Víctor Català, que aún firmaba con seudónimo masculino, o sin Mercè Rodoreda? ¿Qué tendríamos? ¿Tendríamos lo mismo? ¿Podríamos encontrar hombres que podrían estar ahí? Pues bueno, a lo mejor si se hubiera hecho el trabajo inverso, el trabajo de Zappa, de eliminar el componente femenino de estas literaturas, a lo mejor podríamos encontrarlos. Pero claro, son tan avasalladoras en la importancia y en la calidad de su obra que no han podido ser contestadas. Lo triste es que en esa misma época tenemos también mujeres, incluso en el ámbito de la derecha, en el ámbito franquista, que han sido doblemente negadas. Entonces lo que a mí me llama la atención y lo que yo siento es que cuando ya a partir de un determinado momento, porque yo soy de los que estudiaba feminismo en la facultad a finales de los 80 y principios de los 90, con Giulia Colaizi, Teresa de Lauretis, de lo que te das cuenta cuando poco a poco has sido tuya investigando por tu cuenta, es de que esos referentes femeninos de los que estabais hablando fallan. Con independencia de estos, fallan para nosotros, es decir, que no los hemos tenido, me refiero. Con independencia de estos tres que he mencionado, Rosalía de Castro, Víctor Català, Mercè Rodoreda, posteriormente ya descubres que en el comienzo de la literatura valenciana en la posguerra, pues bueno, están ahí nombres esenciales, como el de María Ibars, como el de Carmelina Sánchez Cutillas, como el de María Beneito, que curiosamente ahora, dentro del terreno de lo que es la literatura en valenciano, una literatura que por sus propias características no podía ser muy vinculada a la derecha, una literatura que actualmente se hace desde el progresismo, creo detectar un toque demasiado misógino en determinados ámbitos o personas que hace que María Beneito no sea tan importante como otros escritores que a lo mejor no son tan importantes como ella. Entonces, el androcentrismo lo llevamos tan pegado a la piel que incluso en aquellas personas que posiblemente dirán que no son tal, que no, yo soc d'esquerres, soc progressista, soc profeminista, también se da ese toque, se da un toque muy extraño, antifeminista, anti-gay, que a mí me llama la atención. Es decir, que María Beneito, sí, se le haya publicado la poesía completa. El Ayuntamiento la publicó, pero la publicó el Partido Popular. Se le haya publicado estudios. Está editada en la más importante editorial que hay en Valencia. Pero luego cuando llegas a los estudios, cuando llegas a la historia tal cual, te das cuenta de que María Beneito es una escritora. No es una parte de la literatura valenciana, es una escritora valenciana. No sé si el matiz se me entiende. O sea, está dentro del canon de las escritoras, pero si ya los ponemos a todos juntos, ella pasa a un segundo plano.
Y con respecto, bueno, como en este tema no hablaré de él hoy, pero el silencio que hay sobre la identidad, ¿no? Sobre la opción sexual de algunos grandes escritores valencianos que es ocultada, pues también resulta muy sorprendente en gente progresista y de izquierdas que no se puede investigar o decir abiertamente que Joan Fuster era lo que era, o que incluso Xavier Castro o Miquel Adlert podían tener un componente homoerótico en algunas de sus obras. Entonces, que nos podamos callar, que tengamos que silenciar todo esto, no lo digo como crítica tanto, sino como el hecho de cuánto hay todavía que limpiar o cuánto determinado pensamiento está empapando, sin darnos cuenta, la sociedad que se cree avanzada en la tercera década del siglo XXI. Te dejas también a Isabel Clara Simó, una de mis favoritas en valenciano, que además, pero como has dicho a Rodoreda, bueno, más se llevan nada, 30 años se llevarán entre ellas, no mucho. Y os aconsejo D'Alcoi a Nueva York, es que es una pasada de libro, para mí es mi favorito. Aprovecho también, hablando de lo bien que escribe la mujer. Y luego también a Juana Espín, por favor, tenéis que leer Patagonia. Escribes, tienes libros. Bueno, decir que Josep Carles Laínez está en el servicio de publicaciones del Ayuntamiento, que acabo de enterarme antes, y entonces es algo bastante importante también, porque evidentemente él depende de las publicaciones que hace el Ayuntamiento actualmente, ¿no? Un poco, ¿no? No tanto. Vale. A ver, Juana, sí, cuéntanos tu libro. Mi libro no. Quiero decir, estamos en otro tema. O sea... Bueno, sí, dentro de la literatura os puedo hablar de lo difícil que es entrar en el mundillo literario para tener un poco de visibilidad. Aunque parezca una tontería, se hacen muchas antologías con relatos de cualquier tema. Y tú ves la antología y hay 12 hombres y 4 mujeres. Y eso sigue siendo así. ¿Qué se está haciendo un poco criticado por unos y aplaudido por otros? Pues antologías solo de mujeres. Claro, al final somos de menos, no somos de menos. Para poder figurar tenemos que ser solo nosotras. Los referentes es que claro, si no te ponen referentes, porque si ya tú ves a los niños en el cole y dices, ala, llora como una nena, o no corra, es que está mal visto desde siempre. Entonces es algo que nos va a costar mucho cambiar, que tiene que empezar desde la educación y bueno, pues dentro del nivel literario es un mundo muy patriarcal todavía, donde una novela romántica como Madame Bovary o Ana Karenina son clásicos, súper obrazas, y cualquier novela que trate el mismo tema romántica de mujer entra dentro de la novela romántica, que es novela escrita por mujeres para mujeres. Mi Patagonia, que no sé por qué la ha sacado Blanca, porque bueno, es mi mayor fan, pues bueno, tiene una protagonista femenina, pero sí que es verdad que lucha contra un mundo masculino porque se va a Patagonia, que aquí también tenemos en España casos así, de minas a cielo abierto, y entonces pues se va a investigar qué ocurre con ese tema. Es un mundo de hombres también, y también está reflejado cómo ningunean o cómo no te escuchan, simplemente. Hay un hombre y una mujer. Tú vas a comprar al Corte Inglés y si vas a comprar algo de cocina, algún robot eléctrico o tal, te hablan a ti. Pero como vayas a comprar una estantería, no sé, una pieza de madera o algo de bricolaje, lo que sea, le hablan a él, aunque seas tú y le digas, no, es para mi casa. O sea, no le hables a él, háblame a mí. A los 2 minutos están hablándole a él. Es que es en todo, porque si pides si vas con un amigo, me ha pasado muchas veces de ir con un amigo y pedimos
él pide un cortado y yo una cerveza, el camarero llega y nos lo pone al revés. Quiero decir que es que está en todo, y si no empezamos con la educación, pero es que en la educación, ¿qué pasa con los juguetes? En la sección de niños, todo azul. En la sección de niñas, todavía estamos ahí y estamos en el siglo XXI. Entonces, va a ser muy difícil de cambiar. Y por lo que decías tú, en el futuro, ¿qué puede pasar en el futuro? Pues ya estamos en ese futuro, las inteligencias artificiales, esos robots que están hechos por hombres y a los que se les mete memoria de hombre y todo de hombre, esos robots, esas inteligencias artificiales con cuerpo de mujer, sin embargo, llevan dentro, porque ¿quién investiga sobre todo eso? ¿Quién mete la información a ese artefacto con cuerpo de mujer? También está ocurriendo con los coches, o sea, los coches que van a funcionar con inteligencia artificial, ¿qué pasa? Que están hechos o están investigados por hombre blanco, caucásico, o sea, todo así. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido ejemplos y que yo lo he leído en más de una noticia, que esos coches eléctricos no reconocen a los negros, por ejemplo. Los atropellan, porque no los ven. Es real, ¿eh? Es real. Con las mujeres pasa lo mismo. Si quien está investigando y quien introduce esa, no le llamemos ideología, pero esa información para que ese objeto funcione, si son también hombres blancos, caucásicos, y más cerca, las vacunas. Las vacunas se ha investigado casi todo con hombres. ¿Qué ha pasado? Que cuando hablo de las vacunas de la pandemia, que cuando se han inoculado a mujeres, las reglas se les han ido a la mierda, se les ha caído el pelo, les ha pasado un mogollón de cosas que no se habían investigado, porque a la mujer no se le investiga, se investiga la generalidad y dentro de esa generalidad es el hombre. Entonces, si ese futuro de inteligencias artificiales nos depara ya esto, yo estoy un poco pesimista, la verdad. ¿Alguien quiere contarme algo positivo, por favor? Sí, yo voy a contar algo positivo porque mi experiencia justamente dentro del mundo del arte, en general, de todo lo que he visto durante tantos años, no hay tal discriminación, no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. O sea, desde que yo estudié Bellas Artes en Valencia hace ya 40 y tantos años, pues realmente no recuerdo toda esta problemática que se está hablando aquí ahora mismo, ¿eh? O sea, para mí esto es relativamente nuevo, porque en mi experiencia, tanto cuando estudiaba Bellas Artes y todo el resto de la carrera artística que he desarrollado en ferias, exposiciones, etcétera, etcétera, no he visto esta discriminación, esta separación, excepto en un momento determinado en el que tuve un contacto con Japón y quería hacer era un proyecto de una pareja también que tenía en ese momento, éramos chico y chica, y entonces Japón dijeron que no, que ahí solamente admitían chicos, o sea, no podían ser parejas. Entonces, excepto ese momento tan concreto y puntual, todo lo demás, en todo a nivel internacional, en ferias, en muchísimas actividades, no veo esa discriminación. No sé exactamente si actualmente, por ejemplo, en la Asociación Culturarte, que es donde estamos, donde hay muchos artistas, pues las mujeres, que aquí hay concretamente 2 o 3, pues pueden comentar algo de esto. Si han visto discriminación, han habido alguna cosa. Un dato, las compras, un dato que se sacaba a partir de MAP, que es Mujeres de Artes Visuales. Las compras que ha hecho el Ministerio de Obra Nueva, se supone que de personas también vivas, de artistas vivos, entre el año pasado y las obras de mujeres han sido un 7% solo. Luego... Sí, en ese sentido, a esos niveles quizás sí. O sea, donde quizás se vea más discriminación dentro del mundo del arte es en el tema institucional, digamos. O sea, cuando hay una selección institucional, como estamos hablando, ¿no? De ese nivel sí, pero cuando estamos hablando de un nivel privado, de un nivel de galerías, un nivel de ferias,
de un nivel más de ir por casa, digamos, no hay tanto problema. Entonces las mujeres pueden desarrollarse. Y de hecho, a lo largo de la historia hemos visto también que cuando a las mujeres se les ha prohibido algo, no han podido hacer cualquier otra cosa, se han desarrollado por otro camino. Han visto, pues han cogido talleres, o han cogido alternativas de si no podían hacerlo a nivel estatal, de ir a una academia a estudiar modelo, pues lo hacían en su casa. O sea, no sé qué está ahí leído, que hacían pues en su casa hacían sus visitas o hacían unos encuentros. O sea, siempre, por supuesto, han sobresalido, han sobrevivido a toda esa discriminación, toda esa misoginia que ha habido en muchas épocas. Pero en concreto, por ser un poco positivo, y creo que el arte en concreto es una de las áreas más positivas, se puede decir, para cualquier problema, porque con el arte se superan hasta las enfermedades. Entonces, justamente en el arte yo creo que siempre ha habido un refugio bastante bueno, sobre todo actualmente, para la mujer. O sea, y además la mujer tiene por inclinación también, como el hombre, pues una natural acepción a ese desarrollo. ¿Vosotras como socias tenéis algo que comentar de esto actualmente? Bueno, nosotras hemos sido muy bien acogidas y os hemos acogido también muy bien a vosotros los hombres. O sea que, bueno. ¿Pero habéis notado algo en vuestra carrera, en la evolución? Cuando yo hice la carrera de Bellas Artes yo no tuve ningún problema, yo no me sentía por ser mujer, vamos a llamarle discriminada. Yo era una más entre tantas personas que éramos, o sea que muy bien. Y también quería añadir, ya que estoy, que bueno, yo soy docente y yo creo que nosotros como docentes tenemos que visibilizar a todas estas mujeres, que yo es lo que suelo hacer desde hace bastantes años en las clases que tengo. Yo doy secundaria y yo pienso que eso ya se hace en muchísimos colegios y eso es algo positivo para el futuro, poder, en fin, que todo vaya siendo pues esa igualdad, ¿no?, que las mujeres queremos. Sí, de todas maneras, el colegio alemán en concreto, que tengo también una experiencia en ese sentido, pues está bastante más evolucionado que otros colegios, ¿no?, de órdenes religiosas o de otro tipo de inclinación, porque Alemania, pues... Sí, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que yo llevo 30 años en el colegio y hace 2 años se fue la directora, pero los 3 directores anteriores y los anteriores también, todos eran directores. Solamente hemos tenido una directora alemana que, bueno, se fue, y ahora tenemos una directora española también, porque conviven las dos en el colegio, y ahora tenemos un director otra vez, de arte, por cierto. En el colegio alemán. Colegio alemán, sí, hemos dicho. ¿Pero tú notas eso? ¿Tienes contacto con otros colegios para ver si el colegio alemán es un poco especial en ese aspecto? No tengo contacto, pero bueno, la sociedad, estamos todos en la calle y lo vemos. Yo creo que ni a los niños se les dice ahora, no llores porque pareces una niña. Eso era pienso yo, y creo que cuando nosotros éramos pequeños, pero ahora, en fin, ahora puede llorar igualmente un niño y un hombre mayor y no pasa nada. Nosotros los adultos, pero entre ellos, yo los veo aquí, están ahí, y se pelean por los cuentos y es cállate niña. Bueno, ese es el pues insulto, cállate niña. Vamos a decir que será una minoría. Ojalá, yo lo veo todos los días y lo veo ahí con los críos, y que es una tontería porque ellos no lo hacen con ninguna intención. ¿Son los mismos niños o van variando? Van variando porque aquí vienen al parque y luego las madres los meten aquí y... Yo creo que los docentes, porque yo también he sido docente, estamos educándolos para que no haya diferencias. Yo creo que el mal radica en las familias. En las familias, ¿sabes? Claro, pero... En las familias. Porque yo he visto comportamientos en clase, que lo he comentado con las madres, y las madres pues no veían bien que su hijo pues se pusiera a jugar con
con muñecas, ¿sabes? O que otro le gustaba la danza, que por cierto estudió la carrera de danza y se lo dije a la madre y no se lo tomó. Le digo, pudiese encauzarlo. Yo creo que radica más en las familias. Pero yo pienso también que eso es, pero depende, o sea, no todo es una generalidad. Habrá familias, yo recuerdo cuando yo tendría 13 o 14 años que, bueno, era mi tía, tenía 2 hijos, ya los 2 hijos los educó igual, o sea, quita la mesa, te la cama, y por eso digo que habrá familias que sí y habrá familias que no, y no sé... En ese aspecto de ayudar, sí. En ese aspecto de ayudar en casa, sí. Pero... Sí, yo es que, a ver, no soy tan optimista, o sea, no sé, es que he venido con un día negro. A ver, por ejemplo, solo un 7%, o sea, aunque nosotros hagamos todos los esfuerzos, estoy segura de que somos personas que intentamos educar en igualdad y que a todo aquello nos parece, los datos son externos a lo que nosotros podamos hacer. Solo un 7% de figuras femeninas están representadas en los libros de texto, con lo cual eso quiere decir que las niñas no tienen referentes y los niños tienen el referente de que las niñas a lo mejor no sirven para eso. Luego tan malo es unos para otros. Después, cuando hicimos un estudio sobre las mujeres en la música clásica, solo menos de un 1% de obras de mujeres se representan en los conciertos en toda España. Lo cual implica que es muy dificultoso ser directora de orquesta, ser compositora y después que te representen. Y después, con respecto a los estereotipos, yo no sería tampoco tan optimista. Indudablemente hemos luchado mucho contra los estereotipos, pero se acaba de aprobar una ley en España hace 2 días que dice, además, que si se percibe que un niño se comporta de alguna manera con usos femeninos, quizás sea una niña en un cuerpo de niño y viceversa. Y creo que habría que pensar es en las orientaciones que se tienen en los centros es prestar atención a esto y encaminarlo de alguna manera hacia una terapia afirmativa, pensando que efectivamente si hay un comportamiento que no se adecua a ese estereotipo masculino-femenino, es que hay una persona trans. Luego, si eso se legisla, es que no hemos logrado nada contra los estereotipos. Estamos luchando toda la vida contra los estereotipos. Totalmente de acuerdo. Y ahora cuando nos vemos en un niño, en vez de decir, maravilla, un niño que no tiene que ser macho. Exacto, que saca su parte femenina. No, es que a lo mejor es trans. Tócate los huevos. Claro, claro. Es que hasta que no rompamos esos roles. Y volviendo al mundo del arte, pues por lo que decía él, yo os recomiendo este libro que se llama El mundo deslumbrante de Siri Hasberg, que habla de una artista neoyorquina llamada Harriet Barden, que no lograba exponer su obra en ningún museo importante. Entonces se inventó un experimento y cogió a 3 chavales que acababan de salir de Bellas Artes, 3 tíos, jóvenes, guapos y chicos. Y les daba su obra y ellos triunfaron. Firmó un acuerdo con ellos de una vez triunféis, hay que sacar a la luz que lo he hecho yo. Pues bueno, después no quería ninguno. O sea, os lo recomiendo porque es buenísimo, está súper bien hecho. Y bueno, y esto es en los años 80, ¿eh? No estamos hablando del siglo XVI. Que bueno, pues eso, os lo recomiendo porque en todos los mundillos, aunque tú, o como decías tú, aunque tú en tu casa, yo tengo 2 hijos, chico y chica, los he educado exactamente igual, pero no se comportan igual. Porque una vez salen al mundo, mi hijo tiene unos derechos que mi hija no tiene. Mi hijo vuelve a casa cuando le da la gana. Y mi hija viene muerta de miedo si viene sola, por ejemplo. Y entre esos ejemplos te podría decir muchos. Bueno, pues estamos ya en la última media hora. Vamos a ir intentando ya ir resumiendo un poco lo que se pueda dentro de lo que se ha dicho aquí, que se han dicho bastantes cosas. ¿Hay alguien del público que quiere decir algo? ¿Alguien más? Una cosita de vale. optimismo para las mujeres. El otro día, la semana pasada, la
la falda del país, la parte de abajo, viene un cuadrito que nos da idea del estado emocional del país. Y venía una cosita que decía: señora Curie, está preguntando un periodista a Madame Curie. Sabéis que a los dos, a ella y al marido, le dieron el Nobel, fue compartido. ¿Qué se siente al vivir al lado de un genio? Y aquella le contestó: y posiblemente sea verdad. Pregúntaselo a mi marido. Bueno, los líos que tenía Zenobia Camprubí con el otro premio Nobel, con el de Nero y yo, una paisana mía de Cartagena, Carmen Conde, fue la primera mujer que entró en la Real Academia, y además decía que ella no era poetisa, ella era poeta. Hay un montón de anécdotas. En astronomía, que uno tiene su afición, es un mundo de mujeres. Las que descubrieron que hay una materia oscura que hace que se frene en las galaxias tal, que le pusieron materia oscura, porque fue una mujer. Pero no se le da publicidad. Sí, salió, sí. Demasiada. Sí, es muy conocida. En libros de astronomía ya viene. Es lo que vengo a decir, que no se le que da publicidad, si no se le nombre, se le da mucha publicidad. Que es en equipo. ¿A que sí? Ponte de pie, por favor, que no te oigo. Una película que se llama Ellas Hablan. No sé si la conocéis. Entonces es una comunidad de mujeres, sí, pero no determina qué religión ni nada, sino una cosa. Y se ve que es una colonia, pero eso es de ahora, no es de hace siglos, es del siglo actual, de hace pocos años. Y se ve que hay otra colonia de hombres por allí, perdida, que cuando les da la gana van en trote, las violan, las embarazan, les pegan, les hacen lo que les dé la gana y se vuelven. Entonces las mujeres se juntan como en asamblea y deciden: tenemos tres cosas para poder responder. ¿Nos quedamos? Luchamos, nos quedamos y luchamos, o sea, nos quedamos y no hacemos nada. Nos quedamos y luchamos o nos vamos. Después de mucho, deciden irse. Y hay que ver cómo se comporta, cada una de una ideología diferente, pero cómo pueden hablar entre ellas y llegar a la conclusión de que tienen que marcharse y establecerse en otro sitio, porque si no, es una película, bueno, es muy buena, es lenta, es muy densa, pero yo la recomiendo, ahora que ya estamos hablando de estas cosas, que la veáis. Ellas hablan. Ellas hablan, ¿no? ¿Ellas hablan? Ellas hablan. Ellas hablan. Apuntada queda. Muchas gracias. Sobre el tema de la música que estábamos hablando en el colegio alemán, yo, por ejemplo, mi hija, su primera formación musical fue allí, con Diana, que igual la conoces, la profesora maravillosa que te hace amar la música desde el principio, ¿no? Bueno, actualmente ella está en el conservatorio, es mujer, tiene 13 años y estudia 2 instrumentos, flauta de pico y clavecín. Tiene 2 profesoras, 2 mujeres. Vamos muy bien, por lo de la positividad, ¿no? Quiero decir, pero ¿qué es lo que no encuentran cuando tienen que trabajar las partituras? Las partituras de mujeres. Tienen que investigar. Cuando quieren hacer una audición de mujeres, tienen que irse hacia atrás y buscar libros, o sea, partituras inéditas que no fueron publicadas, que estaban escondidas. Es increíble toda esta situación. Pero es así, quiero decir, esto es lo que está pasando ahora, pero está saliendo todo, está saliendo. Y las mujeres empiezan a componer. La composición siempre la piden todas las chicas, ¿no? Para componer y que formar parte de este mundo musical, ¿no? También. Bueno, yo creo que estamos en un punto bueno, como habéis dicho antes, donde estamos dando visibilidad y dentro de quizás 20 años vamos a estar muchísimo mejor. Claro. Esperemos. No podemos ir hacia atrás. Esperemos. Sí. Que la música parece. Sí. Igual, no me he sentido discriminada nunca y tal,
que viajó en un cohete espacial, al Sí, espacio. claro. Ahí sí que tiene más mujeres. Y mujeres muy trabajadoras y las personas. ¿Y crees que en Polonia hay menos problemas que en España con respecto a la mujer? O... También depende cómo se vea, ¿no? Porque también hay machismo también, ¿no? Es un problema, claro, un problema social de nuestro mundo en general. Pero hay una tradición feminista muy marcada. Tiene más referentes quizás. Más referentes, Claro, eso sí. claro. Eso sí que lo veo. En la Segunda Guerra Mundial, donde se empezó todo el feminismo, fue en Rusia. No, y la Iglesia Católica Fue en influyó. Rusia, o sea, allí montaron lo que montaron, en Polonia luego La Iglesia Católica influyó. se independizó. influido mucho. Claro. Hasta Roma había lo que había, pero luego a partir de ahí... La Iglesia que ha perjudicado mucho. Trabajamos también como intérpretes muchas veces con el juzgado de violencia de género. muy bien. Y trabajamos mucho. Sí que hay algunas mujeres que son violentas, pero la mayoría, el 95%, más por ciento son hombres. Claro. Hay un problema de violencia y son personas de diferentes partes del mundo. Entonces vemos la cantidad de porcentaje, ¿no? Claro. De la mujer. Ahí tenemos, no estoy negando que hay problemas sociales y estamos trabajando, y estoy poniendo un pequeño ejemplo de arena. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias por esa aportación desde Polonia. Soy comisario de organiza una exposición interesante. La verdad que estamos bien. Y cuento con vosotros y aquí con el presidente. Pues si quieres una tarjeta de la asociación, si tienes que irte, para que nos envíes la información, por ejemplo. ¿Dónde expones? Pues incluso aquí, con una compañera colombiana también. Vale. He hecho de En el 25N vinisteis. Sí, fui comisaria de Mubin, por ejemplo, Vale. en el 2007. Sí. Tenemos carteles estupendos. Guay. Estamos en contacto, ¿vale? Vale. Muchas gracias para la comisariada. Muy bien. Me ha gustado mucho el método cómo habéis desarrollado la conferencia. Tertulia. Vale, gracias. Adiós. Bueno, pues después de estas aportaciones tan espontáneas, que son a veces muy bienvenidas y son maravilla absoluta, porque es una información internacional, además, o sea, que resume casi todo lo que hemos hablado. O sea, bueno, esto es lo que pasa a veces en las tertulias culturales, pero estamos ya 15 años haciendo estas tonterías. Bueno, pues a ver, vamos a ir cerrando, si queréis aportar alguna cosa de final ya para cerrar. Sobre el tema, y luego recomendaremos. Sobre el tema es reincidir en lo mismo. Hace falta educación en casa, hace falta educación, y hace falta preparación en aquellos que tengan que dar la educación, claro, porque si no saben de estas mujeres, y muchas veces para encontrarlas uno tiene que rebuscar, pues malamente podrá el docente dar ningún tipo de indicación, de referencia, de escucha a esta compositora, ve los cuadros de esta pintora, lee a esta escritora, mira las películas de esta directora. Creo que nos hace falta a todos un reciclaje continuo en no dejarnos atontar entre comillas, simplemente por lo que nos dicen o por lo que llega desde los grandes ámbitos de producción, sino que hemos de tener esa sospecha siempre de que algo se me está ocultando. En la música contemporánea hay muchos hombres, la música contemporánea en teoría la han hecho exclusivamente hombres, en el siglo XX, digo, Pierre Boulez, Stockhausen, Yanis Xenakis, Bruno Maderna, pero cuando a partir de un determinado momento empiezan a haber mujeres, y empieza a haber muchas mujeres, y empieza a realizar obras muy importantes, Meredith Monk, Joan La Barbara, Marianne Artemer, podría mencionar otras, Eliane Radig aquí en Europa. Cuando ellas se empiezan a hacer, y estoy hablando de compositoras que ya han fallecido, o sea que no hablo de chicas de 40 o 30 años, sino de ellas, tenemos que tener siempre esa sospecha de que cuando solamente hay hombres en un ámbito, algo se nos está ocultando. Y ya para concluir, y no dejaré sin mencionarlo porque es muy evidente, cuando comienza la moda a ser algo más que lo que se pone la gente, los dos grandes nombres son Coco Chanel y Elsa Schiaparelli.
Después de ella sí, tenemos a Donna Karan, tenemos a Anne Klein, que fue la maestra de Donna Karan, pero si alguno piensa en 5 nombres de grandes diseñadores de moda actuales, posiblemente una mujer no esté entre ellos, aunque ya hayan fallecido ellos. Pero si uno tiene en mente Karl Lagerfeld, Saint Laurent, tiene una serie de Versace, bueno, luego está Donatella Versace, pero como algo que crearon que venía de la mujer, aunque también había modistas, evidentemente, hacia principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y eran ellos. Pero cuando dan ese paso adelante, sobre todo en un mundo tan cultural como es Francia, con Coco Chanel o Elsa Schiaparelli, están ellas, pero luego desaparecen ellas. ¿Qué pasa? ¿No hay diseñadoras de moda? Lo mismo podría pasar con los cocineros. Claro, todos los cocineros que hay son hombres. ¿No hay mujeres? Entonces, por eso, creo que hay que estar siempre con esa ideología de la sospecha, de decir, si no están, a un 40-60, vamos a ser condescendientes con el porcentaje. O sea, ya no un 50%, sino si no están ni en un 40-60, es que algo me están ocultando. Y eso me da mucha rabia, que me oculten cosas. Sí, eso es como la manipulación del feminismo, ¿no? Que viene de ahí. Por eso siempre hay que estar siempre con esa capacidad de crítica de lo que nos viene, ¿no? Y verificarlo. Sobre todo, yo para finalizar, daré el ejemplo, por lo que decía y me reitero, con lo de que estamos de moda. Antes las mujeres tenían que utilizar seudónimos, ahora son ellos. Por ejemplo, Carmen Mola. Con eso lo digo todo, que conocemos este tema, que ha habido que manipular de alguna manera para llegar 3 hombres para que bueno, a mí realmente no quiero ser, dice que somos brujas, ¿no? Pero que a mí me ha encantado que esta situación llegara hasta aquí para ver también la otra parte, ¿no? Utilizar un seudónimo. Paco quiere decir algo, que es el que va a presentarlo. Sí. Sí, a tu Carmen. Ah, sí, aquí está. Sí. Cuál es, pero luego también a la interpretación, que ahora lo explicaré, tengo que sacar mirado femenino, porque si no es imposible dar vida a las mujeres, claro. Claro, pero tú firmas como hombre. Ellos han tenido que utilizar el nombre de una mujer para conseguir ventas. Es increíble. Muchas gracias. Sí, Paco Ramos, que es quien está hablando ahora mismo, va a presentar dentro de poco Las miradas reflexivas de Carmen y Julia, que es el libro que ha hecho para este evento, que ahora, cuando terminemos la tertulia, pues aquí mismo se va a presentar. ¿Querías decir algo, Juana? Sí, quería decir al hilo de lo que ha comentado Blanca, de Carmen Mola, y de que ahora los hombres se ponen seudónimo de mujer, hay que ver por qué. O sea, cuando las mujeres utilizaban un seudónimo de hombre, era para que les publicaran y les hicieran caso y pudieran resistir dentro de ese mundo. Como el capitalismo lo fagocita todo, pues ha fagocitado esa parte de la que puede sacar dinero, y como ahora se está apoyando a las mujeres, se está haciendo la discriminación positiva en muchos ámbitos, ellos han visto ahí un filón económico, y cuando ellos se ponen nombre de mujer es para ganar dinero. No es, o sea, no tiene nada que ver. Gracias. Es que me da mucha rabia. Bueno, pues yo daros las gracias porque me parece pues bastante reconfortante poder expresar, ¿no? Expresar nuestras experiencias, nuestros pensamientos, que sí que creo que la mujer tiene mucho que aportar. Las mujeres individuales tenemos, creo yo, mucho que aportar porque nuestras experiencias son diferentes. Y en ese sentido podemos enriquecer y podemos ayudarnos unas a otras, que yo creo que eso sí que lo hemos hecho históricamente. Dicen que las mujeres que han sido rivales, y esto creo que también es un tópico y un estereotipo, porque si las mujeres no nos hubiéramos ayudado
históricamente, pues aún habríamos avanzado menos de lo que hemos avanzado. Entonces, en ese sentido, pues pienso que vale la pena seguir en este camino que estamos ahora. Por supuesto, y además hoy hay una manifestación esta tarde, que espero que todas y todos vayamos a esa manifestación. Bueno, pues ya hemos hecho la rueda final, pero antes de terminar queda un punto que es el de recomendar una serie de eventos culturales que van a pasar dentro de poco y que a cada uno de los tertulianos pues, os van a recomendar ahora mismo, os van a pasar a deciros lo bueno que son las cosas que se hacen ahora mismo. Por ejemplo, empiezas tú, Josep. ¿Eventos culturales que se hayan de realizar pronto? Sí, pero que no tiene por qué ser de la mujer, puede ser de cualquier otra cosa. Ah, de cualquier otra cosa. Bueno, pues así a bote pronto, lo más cercano que va a haber organizado por una productora discográfica valenciana que es GH Records, es en Almócita, en la provincia de Almería. Va a tener lugar el festival La Luz de los Candiles. Lo organiza desde Valencia con músicos valencianos en parte, también con artesanos valencianos, y lo hacen allí. Están muy altos, o sea, aunque sea ya en primavera, hace fresco, y es un momento en el que durante todo el día hay actuaciones musicales, hay también actuaciones de artesanía, pero por la noche hay una especie de rito en el que desde una montaña bajan con antorchas, encienden un fuego y los conciertos son a la luz de las velas o de las antorchas o incluso de círculos de fuego como ha habido en algún momento. Así que esto lo organiza Bencio Delgado, que es un productor discográfico valenciano allí en este pueblo. La fecha y todo para ir, que no me lo pierdo. Bueno, pues esta tarde, bueno, ahora primero tenemos la presentación de Paco, que va a estar maravillosa, de su libro, ahora mismo. Y luego esta tarde a las 6 viene María Elena del Val, que es profesora de la Universidad de Filosofía, y lo que va a hablar, que tiene mucho de qué hablar, sobre la perspectiva de la literatura, pero vista desde la mujer. O sea, ¿qué aporta la mujer a la literatura? Imaginaros, podríamos estar hablando horas, vaya. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí en La Pechina efectivamente se hacen muchísimas actividades, es una cosa espectacular. Es la primera vez que hacemos una tertulia en una biblioteca municipal, también hay que decirlo. Y bueno, en principio es pues muy interesante esto, está resultando súper curioso. Y me parece que igual vamos a hacer más cosas aquí en el futuro. Bueno, ya para terminar, Juana. ¿No? Vale, pues nada, para terminar lo que ha dicho Blanca, el primer evento que tenemos es esta tarde con María Elena de Val, que va a ser muy interesante, puesto que ella está dentro de la universidad y nos puede hablar de los entresijos que se mueven, los hilos que se mueven por dentro, porque una cosa es la experiencia de las que estamos fuera y lo que vemos, pero ella es experta en ese tema y está dentro, entonces desde dentro. Muchas veces hay que dinamitar desde dentro, porque a veces no solo la revolución vale, a veces hay que estar dentro para poder ir sacándolo hacia afuera. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Ha sido muy chulo, la verdad es que me ha encantado la tertulia y bueno, ya sabéis dónde estamos y espero que sí, que nos convoquéis para muchos eventos. Muchas gracias. Yo no había pensado en ningún evento, pero sí que tengo aquí un libro muy interesante que se llama Signo de las artistas, mujeres, profesiones de arte y modernidad. Es un libro que trata precisamente pues cómo la mujer poco a poco se fue metiendo en las academias de arte, y es de María Antonieta Transforini, publicado por la Universidad de Valencia. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo como presidente de la asociación pues os voy a recomendar dos cosas de la asociación. Y aparte, bueno, antes una exposición que justamente se ha inaugurado recientemente, que está en la Diputación, en la Plaza Manises, una exposición de Sorolla, como no, que estamos en el año de Sorolla. Es justamente de la etapa de la pensión y la formación de
de este artista, aunque la característica es que solamente está abierto durante el fin de semana, cosa un poco extraña, es hasta julio, pero se abre solamente el fin de semana, es porque está dentro de unos espacios que se utilizan durante la semana para trabajar. Por eso el fin de semana es el único momento que se puede visitar. Ya está inaugurada, por tanto, a partir de ahora hasta julio. Y después en la asociación tenemos también el próximo evento, es una exposición de los socios que se llama Artistas por la Paz y que se va a desarrollar en Godella, en la Sala Jacaranda de Godella, del 20 al 31 de marzo. Aproximadamente 20 artistas vamos a estar allí en esta exposición, que precisamente pues teníamos que hacer una tertulia también y la hemos suprimido porque estamos un poco saturados, ya que la próxima tertulia que tenemos va a ser la 79, será en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad de Valencia, y seguramente, no seguro todo ello, pero lo haremos sobre Sorolla, y entonces será el viernes 12 de mayo a las 7:30. Por supuesto que si queréis tener más información de todos los eventos que hacemos, podéis tener aquí tarjetas de la asociación y también dejar vuestros correos electrónicos para que os enviemos cualquier cosa que hagamos próximamente. Por supuesto que en la web nuestra, en la asociacionculturarte.org, tenéis ahí los estatutos, la web de los socios, la forma de hacerse socio, todas las actividades, como estoy diciendo, en las redes sociales estamos en todas, absolutamente, podéis ver ahí Culturarte por todas partes. Y, pues sin más, agradeceros la asistencia a todo el público asistente, a los tertulianos por el tiempo y a la Biblioteca Municipal por su espacio. Sin más, os saludamos desde la Biblioteca Municipal de La Pechina en Valencia, España. Que seáis felices y